Hola, hola, muchas bendiciones para todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, iglesias, Centro Victoria, pastores, familias, amigos que siempre se conectan, como dice mi esposa, la ventanita de la bendición. Hoy estamos aquí transmitiendo para compartir con ustedes este tema tan importante que sabemos que en la inmensa mayoría del pueblo de Dios, del pueblo cristianizado, celebramos con mucha reflexión el tiempo de la semana de Pascua, la semana de Pascua, la cual nosotros hemos titulado El Camino de la Redención. Y hoy estamos aquí para compartir con ustedes, amados. Pedimos su atención, pedimos que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz o un cuadernito de notas para que también juntamente con nosotros ustedes puedan participar de este tema tan importante que es la semana de la Pascua. Vamos a animarles a ustedes para que hoy el Espíritu de Dios ministre nuestros corazones y todo este fin de semana podamos reflexionar en este tema tan importante como es la semana de Pascua. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Para nosotros es una gran bendición. Es compartir la palabra con cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para cada corazón que nos escucha, para cada persona, para cada joven, para cada mujer, para cada uno de ustedes. Así es que en esta noche queremos leer la palabra, compartir, reflexionar y aprender un poquito más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Pastora Sandra, y por supuesto la vamos a escuchar también cantar en algún momento de esta transmisión que estamos llevando a cabo para todos y cada uno de ustedes. Es muy importante recordar, amados, que en la semana de Pascua, la cual hemos titulado El Camino de la Redención, la hemos dividido en 5 partes para que ustedes tomen nota, ahí también se animen. Y la primera es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Luego vamos a irnos desarrollando la parte 2, que es la enseñanza y la purificación del templo. Y a continuación, en el punto número 3, vamos a tener la última cena, is Getsemaní, que es donde Jesús es tomado preso y llevado a ser juzgado injustamente, porque así lo enseña la palabra. Después de ello vamos a irnos al punto número 4, que es el juicio y la crucifixión. Y por último tenemos número 5, la sepultura y la resurrección. Y sin más preámbulo, amados, les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Mi esposa va a estar leyendo para ustedes. Vamos a estar muy atentos a la palabra. Y luego, bueno, yo me voy a mantener en esta escritura, en el Evangelio de Mateo, que nos da una enseñanza muy amplia de todo lo que ha ocurrido. Recordemos que Mateo era muy específico, muy meticuloso. Por supuesto que era un cobrador de impuestos y fue salvado por el Señor, y él cuenta con muchos detalles, ¿verdad? Sí. Por supuesto, voy a darles también las otras citas bíblicas en los otros evangelios para que ustedes durante este fin de semana puedan también reflexionar. Entonces vamos a escuchar en el Evangelio de Mateo, búsquelo ahí, vamos a tomar tiempo para ello, en el capítulo 21. En el capítulo 21 hasta el versículo 11 se nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén, y vamos a darnos cuenta cómo fue ese momento tan glorioso, tan lindo. Jesús está realmente, dice que ellos vinieron de Betfagé al monte de los olivos, y Jesús, estando en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, ahí envió 2 de sus discípulos diciéndoles que fueran a la aldea que está enfrente de ellos. Ahora vamos a escuchar la lectura. La palabra dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles:
id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a dejar ahí. Gracias, Pastora Sandra, por la lectura. Es muy interesante ver aquí 3 o 4 detalles. Vamos a ir un poquito rápido por el tiempo, en realidad este programa va a ser llevado hacia el canal de YouTube, y muchas veces cuando el video es muy extenso se complica más. Pero entonces vamos a hacer un poquito de tiempo acá. Ustedes en sus casas van a estar leyendo, van a estar buscando en sus Biblias estas referencias bíblicas. Lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 5, dice, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto fue profetizado porque dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto fue declarado por Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9. Entonces ustedes pueden ir a esa referencia bíblica y darse cuenta cómo el Señor Jesús, 700 años después, es el cumplimiento de esta profecía. En segundo lugar, nosotros vemos, dice que la gente iba, en el versículo 9, delante, y la que iba detrás aclamaba, o sea, delante y atrás. Él estaba rodeado de muchísima gente. Qué bonito esto, porque podrían haber, qué sé yo, no sé, decenas de personas, y ellos declaraban abiertamente. Mire qué interesante. Acuérdese que Jerusalén está dominada por los romanos, que Pilatos es el gobernador en Jerusalén, y el emperador, por supuesto, de Roma, estaban gobernando toda aquella región del Asia Menor. Pero ellos, aun cuando sabían eso, declaran y dicen, hosana, o sea, es una alabanza, y dicen al Hijo de David, el cual había muerto más de 1000 años atrás. Y entonces ellos dicen, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa palabra Señor es curios, y para el pueblo de Israel, para los romanos, nadie podía llamar a otro Señor si no fuera el César. Y sin embargo ellos declaran que ese que va sobre ese pollino es el que viene en nombre del Señor. Y decían, hosana en las alturas. Aquí hace referencia bíblica también al Salmo 118 en el verso 25 y 26, para que ustedes lo busquen en las Sagradas Escrituras. Y dice que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué se conmueve? Porque se están preguntando quién es este, a quien la multitud, que era, dice el verso 8, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. O sea, eso solamente se le hacía a los reyes. Y ellos están reconociendo que ese quien viene sobre ese pollino, entrando a Jerusalén, es el Hijo de David, a quien ellos estaban no solamente aclamando, sino en quien ellos
tenían esperanza. ¿Por qué? Porque el anhelo del pueblo de Israel para este entonces era que se restaurara el reino de Israel como en los días de David. Entonces ellos declaran y dicen que cortaban también ramas de los árboles y las tendían en el camino y hacían esta declaración. Entonces cuando él entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmueve y se preguntan, reitero, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. Y al pronunciar la palabra Jesús, están diciendo Yoshua en el hebreo, que es el Salvador. Este es el Salvador, el profeta. Le reconocían y miren, no era para que el pueblo de Israel reconociera a un varón como profeta, tenía que haber sido probado. Dice el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí le voy a dar también dos referencias bíblicas más. En Marcos capítulo 11, por favor anótelo. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Y el Evangelio de Lucas capítulo 19, del verso 28 al 41. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, verso 12 al 19. Fíjense que hay algo muy importante, mis amados hermanos y amigos, pastores, hermanos en Cristo, que esas tres referencias bíblicas, Marcos, Lucas y Juan, que apuntan hacia esa entrada triunfal, como le pusieron los biblistas acá, de Jesús a Jerusalén, apunta exactamente a ese momento glorioso cuando toda la región, toda la gente que estaba, que no era muy poca, reitero, aclamaban al Señor. Ellos hacen anotaciones y detalles muy importantes que Mateo no registra. Entonces es muy, muy, muy relevante que ustedes y yo podamos detallar en el resto de los evangelios sobre este punto. La segunda parte de esta semana de Pascua es la enseñanza y la purificación del templo. Y ustedes pueden verlo también en el mismo capítulo 21 de Mateo, en el verso 12, dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Fíjese, viene entrando a Jerusalén, la multitud lo aclama, ¿y qué es lo que hace él? Él no busca, vamos a decir, gloria para sí, sino que él se va al templo, como mostrándonos a nosotros, hermanos, el sitio, el lugar donde nosotros siempre debemos de ir a dar gloria. La gloria sea a Dios siempre por todo y cada una de las cosas que nosotros hacemos y vivimos. Si ustedes ven el versículo 12, dice, entró Jesús en el templo de Dios. Vea qué importante, en el templo de Dios. Era el único Dios verdadero a quien Israel estaba adorando, con ser de que Roma tenía centenares de dioses con D minúscula. Sin embargo, Jesús entró al templo de Dios. Estaba declarado, era contundente que Israel adoraba al Dios verdadero. Y dice que cuando él entra al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Todos esos que estaban ahí mercadeando eran personas que traían, me llama la atención que Mateo enfoca el detalle de las palomas, pero habían corderos, habían becerros, y ahí estaban vendiendo también palomas para el que menos tenía dinero para pagar por el sacrificio, compraría una tortolita o una palomita. Dice que él volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les declaró, les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso se conoce como la purificación
del templo. Pero también vienen las enseñanzas del Señor Jesús para todos aquellos que le rodeaban. Dice, vinieron a él, o sea, la multitud llegó al templo y vinieron ciegos y también cojos. Pero ¿qué hace el Señor? Él los sana. Dice la palabra, los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. O sea, aún ya Jesús en el templo y purificándolo de la manera en que Él lo está haciendo, nadie dejaba de decir, este es el Hijo de David, y declaraban Hosana, o sea, que significa alabanzas al Señor. Ahora, los principales sacerdotes, los escribas o los líderes religiosos de ese tiempo, le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. O sea, eran los principales, eran los sacerdotes, y realmente si conocían ya habían olvidado la escritura. Así nos pasa a muchos de nosotros. Por eso es importante leer continuamente la palabra de Dios. Y Jesús les dice, nunca leísteis, de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí le está citando el Salmo 8. En la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la alabanza. Por eso es que los niños es tan precioso y maravilloso poderlos guiar a la alabanza al Señor, Pastora Sandra, porque el Señor les da una promesa en Marcos 10 y dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús reitera esa palabra profética en el Salmo 8 de que en la boca de los niños y de los que amamantan, Él fundó la alabanza. Son las bases para glorificar a Dios. Y el verso 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania, y posó allí. Sí, y qué importante es, pastor, ahora que se habla de los niños, qué importante es enseñarle a los niños a adorar a Dios desde pequeñitos, porque no es que hay que enseñarles en la iglesia. Es importante porque las maestras también trabajan con eso, pero en la casa nuestros padres deben de enseñarle a los niños a alabar a Dios, porque de pequeñitos uno los va enseñando y ellos, así es como ellos van entrando a adorar al Señor, y adelante, cuando ya van creciendo, ellos mismos buscan cómo servirle a Dios. Por supuesto, y una de las cosas que uno nota para este tiempo es que Satanás conoce eso. Y él busca cómo apartar a los niños de la alabanza. Muchas veces uno los ve, son niños, pero los ve distraídos en el tiempo de la alabanza, de la adoración, jugando. A veces hasta los padres le dan el celular, perdónenme, pero para que ellos se distraigan en la alabanza, en la adoración a Dios, en el servicio. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque hay una escritura en Juan capítulo 4 que el Señor dice que iba a llegar el momento, la hora, que ni en ese monte, cuando le dice a la mujer samaritana, que era el monte Gerizim, para los samaritanos, el lugar de adoración, y los judíos en Jerusalén, pero Jesús les dice, llegará la hora que ni en este monte, o sea, en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis. Ya no iba a ser un lugar específico, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Amén. No solo en un sitio específico, mas de una forma muy, vamos a decir, discreta. Perdónenme que use esa palabra. Jesús dice, en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo de nuestro ser.
le adoraríamos a Él Amén. en espíritu y en verdad. Ujú. Y Jesús dice algo muy poderoso ahí, Pastora Sandra y hermanos amados. Dice que Dios está buscando Amén. adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ujú. Entonces, si Dios funda la alabanza y la adoración, que no es el tema, en la boca de los niños, y el diablo se las ingenia para apartarlos Ujú. de este principio, tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado, Ujú. porque en este presente siglo, Dios quiere de nosotros. Dios anhela Sí, de amén. nuestras familias. Ujú. Dios desea de nuestros niños que todos juntos como familia le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Y eso es lo que sucede, amados. Por ejemplo, hoy día, a pesar de la guerra, en Israel y los judíos de todo el mundo, los israelitas, perdón, de todo el mundo, celebran el Pesaj, que es la preparación de esa Pascua. Jesús, cuando toma, que es el punto hacia donde vamos, el punto 3, Ujú. la cena con sus discípulos, en realidad está conmemorando aquel evento glorioso del libro del Éxodo, capítulo 12, cuando Dios liberó a su pueblo Israel. Y en las puertas de las casas, o en los marcos de las casas del pueblo de Dios, estaba la sangre del cordero que había sido inmolado, hablándonos el Señor de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Sí, amén. Derramar toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, para liberarnos no solo del pecado, sino de la condenación eterna Sí, amén. y traernos la salvación. Amén. Qué momento tan lindo. Pesar, por eso puse la menor acá y el kippah y el talí representando a la nación de Israel para orar por la nación de Israel. Amén. Que hoy, jueves, ya para ellos viernes, celebran el Pesaj. De una manera o de otra, cristianos y judíos recordamos el momento de la Pascua. Por eso es que el tema le llamamos el camino de la redención, porque es la celebración de esa Pascua. Amén. Entonces vamos a ir a la escritura cuando, bueno, en esa parte de la enseñanza, yo quiero que ustedes se fijen muy bien y lean también Marcos capítulo 11, anótenlo ahí mis amados, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19, Mateo capítulo 21 al 25, porque también ahí están las enseñanzas y los milagros que Jesús hizo cuando Él le predica a todos aquellos que llegaron al templo y también explicó a todos los que estaban ahí, tanto a los sacerdotes, a los escribas y al pueblo por parábolas. Jesús también les enseña en Jerusalén y luego ahí vamos a ver en Mateo 26 para que ustedes lo anoten. Mateo 26 del 1 al 16, el complot para matar a Jesús y la unción en Betania. Cómo se confabularon, por decirlo así, perdón, que tome esa palabra ahí rebuscadilla, ¿verdad? Se confabularon para ir en busca Jesús. de apresar al maestro Ujú. para llevarlo a la muerte. Entonces, en la última cena, que es el punto número 3, y Getsemaní, es la entrega, el servicio y la obediencia. Entonces vamos a ver qué dice Lucas 22, verso 7 en adelante.
Lucas 22. Sí, Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante, que es la institución de la Santa Cena. Amén. Dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía, de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, diciendo: de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Amén. Hasta ahí, pastor. Sí, vamos a leer y dejar hasta ahí. Ustedes pueden buscar también en Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo capítulo 26. Yo quisiera llamar la atención aquí en el verso 26, precisamente, Mateo 26, 26, y enfatizar estos detalles. Fíjense ustedes, ahí leemos juntos: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es una manera simbólica lo que había sucedido allá en Éxodo 12, que la celebración de la Pascua, cuando el Señor les dijo que inmolaran el cordero, que la sangre obviamente bíblicamente se dice que debe ser derramada. Esa sangre tenía que ser puesta en los postes de las entradas de sus casas, sus puertas, para que
cuando Dios trajera el juicio sobre Egipto, el ángel viera la sangre y pasara de lejos. Eso es lo que significa el pasar por encima o sobre. Entonces miraría la sangre y no tocaría esa familia, porque el heridor venía tocando a cada primogénito de todas las familias en Egipto. De donde no estuviera la sangre, había muerte. De donde estuviese la sangre, había salvación. Entonces, Jesús, en primer lugar, en esa forma simbólica, dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cordero había que asarlo apresuradamente, la carne, y comerlo con hierbas amargas. Apresuradamente, porque esa era la noche de la victoria. Amén. La noche de la redención, la noche de la salida. Y cuando Jesús parte el pan, ya después de 3 años de estar con los discípulos y de predicar a todas aquellas regiones en Israel, llegaba la hora. Y dice: tomad, fíjense ustedes, hermanos, comed, esto es mi cuerpo. Y Jesús todavía no había ido a la cruz. Pero lo que el Señor les está indicando es: coman de mí, tomen el sacrificio. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Amén. Ahí se cumplía entonces la profecía de Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuisteis vosotros curados. Amén. Tomando la copa, dice el verso 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. O sea, que la gracia de Dios viene para todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. La salvación es para todo aquel que abre su corazón a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su cuerpo y su sangre. El que recibe. Por eso es que Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y lo que realmente eso significa es aquel que acepta el sacrificio de Cristo en su corazón, en su vida, arrepintiéndose obviamente de sus pecados y volviéndose al Dios verdadero, tiene la vida eterna. Amén. Ahora, dice que esta es la sangre del nuevo pacto. Había Dios hecho pacto con el hombre de una u otra manera, pero este sería algo distinto, algo diferente. Este sería un pacto nuevo en el cual era consumado en el propio Hijo de Dios. Y Él les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Fíjense que Jesús mismo lo dice ahí: remisión de los pecados. Eso tiene referencia en Éxodo 24, Éxodo 24, versículos 6 al 8, y Jeremías 31, 31, cuando habla del nuevo pacto. Ese pacto que nos liberaría del pecado para siempre, que nos rescataría de la condenación eterna y que nos daría una esperanza de resurrección. Fíjense por qué estoy diciendo esto, amados. Porque en el verso 29, si ustedes lo ven conmigo, bendito sea el nombre del Señor, Jesús
nos dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Escuche bien, lo beba nuevo con vosotros, o sea, con todos los redimidos en el reino de mi Padre. Amén. Es una promesa. Es una promesa poderosa. Una promesa. Que tenemos que afirmarnos en ella. Qué lindo, gloria a Dios. Porque Hebreos dice el Espíritu Santo que el Señor proveyó salvación para los que le obedecen. Amén. Por eso hay que caminar en obediencia, que es mejor que cualquier sacrificio. Amén. Amén. Pastora, ahí nos vamos ya. Bueno, voy a dar estas referencias bíblicas. Entonces, en Juan capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. Y luego en Mateo 26, 36 al 56 también, para que se continúe leyendo sobre todos esos detalles tan importantes que ocurrieron ese día en la cena del Señor. Entonces, allí mismo se identificó quién había entregado al maestro. Ahí mismo se declaró que era Judas Iscariote el que había vendido ya al Señor, porque Satanás había entrado en su corazón. Pero a mí me llama la atención otra cosa, un detalle mientras leías ahí esa escritura, es que aún Jesús sabiéndolo, porque Él es Dios, no lo dijo, permitió que se declarara en la cena. Cualquiera de nosotros a lo mejor lo hubiera impedido. Claro, usted no entra aquí. Usted no tiene parte ya aquí. Pero todo tiene su tiempo. Cada detalle tiene su lugar en la omnisciencia de Dios. Amén, así es. Y tenemos que aprender, hermanos, a que nada ocurre un antes ni un después. Todo ocurre siempre en el tiempo perfecto de Dios. Porque aún así Jesús demuestra su gran amor, aún sobre aquel que ya sabiéndolo él, le había traicionado. Porque es el que mete su mano conmigo en el plato. O sea que tuvo el privilegio, estaba cerca del maestro. No estaba a 2, 3 metros. Cerca. Y metió su mano con él. Amén. Que era una costumbre, hasta el día de hoy yo entiendo, entre el pueblo hebreo en el Medio Oriente, que el mejor amigo es aquel que puede comer del mismo plato. Yo voy a decir esto, y a lo mejor ustedes se van a reír, pero cuando yo estoy comiendo algo delicioso, no me gusta que nadie meta la mano en el plato. Y a veces mi esposa quiere quitarme un poquito, ¿verdad? Y yo le digo, no, usted tiene su plato y yo tengo el mío, ¿verdad? Pero pero aún así le comparto. Pero a la persona de mayor confianza se le permite comer del mismo plato. Amén. Y Jesús lo demostró. Y lo que vemos aquí, estaba yo analizando y pastor, usted siempre lo ha dicho, Dios es un Dios de segundas oportunidades y eso es muy lindo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no nos desecha. Él nos ama tanto que nos da una segunda oportunidad. Amén. Bueno, avancemos, pastora Sandra, vamos al punto número 4. Es el juicio y la crucifixión, el sacrificio perfecto. Leemos en Juan 18, el capítulo 18 y 19, Jesús ante Pilato. Ustedes también pueden verlo en Mateo 27, verso 32 en adelante. Es la crucifixión en el Gólgota. Yo creo que deberíamos de leer más bien Mateo 27, 2 al 36. Y Lucas 23, verso 33 al 49, que nos habla también de la crucifixión, pero hay muchos más detalles ahí con Lucas, que era médico. Y luego tenemos ahí, vamos a ver, Marcos 15,
verso 21 al 41. Son muchas citas bíblicas, pero lo importante es el centro del relato. En este caso, la crucifixión. Leemos Mateo 27. Vamos a verlo aquí. Miren ustedes qué importante. Mateo 26 habla del arresto de Jesús en el concilio, ¿verdad? En Mateo 26, también para el capítulo 27, Jesús ante Pilato y en la muerte de Judas. Y luego, ya para el verso 15, Jesús es sentenciado a muerte, y leemos del 32 en adelante. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Aleluya! Amén. Y saliendo de los sepulcros, escuche bien, amados, después de la resurrección de él, o sea, de Jesús, no se adelantaron, después de la resurrección, dice la palabra que vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¡Qué testimonio! El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el versículo 57 en adelante ya se nos habla de el momento cuando llegó la noche que Jesús fue sepultado. Vamos a escuchar la canción que le habíamos hablado al principio, ¿verdad, Pastora Sandra? Amén. Y este momento de reflexión. Aleluya. Después del Getsemaní, cuando Jesús es tomado preso y llevado a los alguaciles, a los ancianos y a las autoridades religiosas, luego ante Pilato, el cual declara que Jesús va a ser crucificado, soltaron a Barrabás, a un criminal, a cambio del maestro, y luego lo vemos ya en la cruz, muriendo por ti y por mí, derramando su sangre preciosa, llevando las heridas en sus espaldas, los clavos en sus manos y sus pies, sus pómulos reventados, su cabecita coronada de espinas, cumpliéndose la maldición del Edén. Por eso es que Pablo dice en Gálatas que Jesús se hizo. No es que solamente llevó, Jesús se hizo maldición por nosotros en esa cruz. Para que usted y yo hoy no lo recordemos simplemente como una tradición, sino como la verdadera esencia, la verdadera razón de nuestra salvación, Aleluya. de nuestra vida eterna, de nuestra esperanza de resurrección. Hoy es un día para meditar, mis amados. Es el día glorioso en que Él, inmolado en el Calvario, por usted y por mí, Aleluya. nos dio salvación. El justo, dice Pablo, por los injustos, para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos ahora justicia de Dios en Él. Porque no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino para la redención. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay bajo el cielo, dice el libro de los Hechos, capítulo 4, ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Recuerda ese momento de la cruz como el momento en que todo el universo fue silenciado y se vio al Cordero inmolado entregarse por nosotros, por amor a usted y a mí. Aún sabiendo, como dice el salmista en el capítulo 22, que yo le recomiendo a usted que lo lea, tenía la confianza de que aún su padre no lo dejaría en el Seol. Por eso el Espíritu Santo dice en Hebreos 12 que Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, o sea, el gozo de la resurrección, que iba a ser levantado con gloria, por ese gozo menospreció lo oprobio. A veces nosotros mismos no queremos ni siquiera sufrir por la causa de Cristo. Queremos que todo sea fácil, un camino de rosas, donde no hay un precio que pagar. Pero amigo mío, hermano, pastores, iglesias, Él lo hizo por usted y por mí. Pero entonces ahora nosotros tenemos una negación para que Él reine. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Aleluya. Escuchemos la canción. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Cierra tus ojitos ahí. Aleluya. Y medita en eso. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, que encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, y hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Muy lindo, Pastora Sandra. Muchas gracias Aleluya. por esa bendición de esa canción de César Darío, ¿verdad? Que recordamos, y a lo mejor en algún momento le llegará este mensaje hasta allá. La última vez que supe de él fue que estaba en Canadá, iba a servirle a Dios allá, y un varón de Dios. Que Dios lo bendiga a César Darío, que el Señor le dio esa canción tan preciosa. Lo bendiga donde quiera que esté a él y a toda su familia. Amén. Muy bien, Pastora Sandra, entonces ya nos vamos al quinto punto, que es la sepultura y la resurrección. Aquí estamos ya terminando. Amén. Que es la victoria sobre la muerte. Vamos, dígalo con nosotros, la victoria sobre la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ir a Juan capítulo 19, Pastora, para que usted lo lea. Juan capítulo 19, vamos a ver el versículo 38 en adelante, ¿verdad? Es la sepultura de Jesús por José de Arimatea. Y luego vamos a ver en Mateo 28, 1 al 10, ustedes ahí que están anotando, ¿verdad? Veamos saludos allá para
para Argentina también, la Amén. tierra preciosa del Chaco, que Dios nos bendiga tanto, allá Costa Rica, Dios le bendiga, le guarde a Costa Rica, acá Nashville, Centro Victoria, todas las congregaciones Centro Victoria en Sudamérica y en todas las naciones, abrazos en este tiempo de Pascua. Amén. Ahí en Mateo 28, versículo 1 en adelante, lo pueden encontrar, y también Lucas 24, versículo 1 al 12, Lucas 24, versículo 1 al 12, y la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo, primera carta, capítulo 15, en adelante. Entonces escuchamos a la pastora leyendo Juan 19, 38 en adelante, la sepultura, y también vamos a ver el punto de la resurrección. Amén. Dice la palabra: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, y eso, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien. Amén. Una de las cosas muy interesantes, en Jerusalén se habla de 2 sepulcros de Jesús. Uno, lo que enseña la tradición, que está bastante lejos de donde está el Gólgota, y otro, el que está cerca del Gólgota. El que está lejos, todos los movimientos, o la mayoría de movimientos religiosos en el mundo van a ir a encender candelas, a hacer rezos, a tocar lo que dice el sepulcro. Es lo tradicional. Pero dichosamente Dios me permitió estar en el 2014 en Israel, que era la guerra también contra la Franja de Gaza, o los que estaban en la Franja de Gaza contra Israel. Y Dios me permitió ir a lo que se conoce como el huerto de José de Arimatea. Ese huerto, que le perteneció a José de Arimatea, hoy está en manos de los ingleses, aunque está en Jerusalén. Los ingleses lo compraron, los ingleses cristianos. Compraron ese huerto y lo cercaron. Y es un sitio de remembranza, porque precisamente ahí está el sepulcro. Y el sepulcro está dentro de una roca. Es muy interesante que, de acuerdo a las longitudes, las coordenadas que los entendidos en la geografía hicieron, marcan la línea hacia el Gólgota, que está, o el monte de la Calavera, que está al lado de ese huerto. Entonces, supongamos que ya para la hora sexta, 3 de la tarde, desde la hora novena hasta la hora sexta, que es desde las 9 de la mañana, imagínense las horas, pastor, hasta las 3 de la tarde, aproximadamente 3 y algo, ya estaba para entrar el día de reposo. O sea, los judíos estaban para celebrar la Pascua. Y era lo que se conoce en aquel entonces, que había un doble Shabbat o un Shabbatón. Entonces no podía quedar ninguno de los cuerpos afuera de Jerusalén. Entonces los soldados romanos, si usted lo haga leer en las otras versiones, empezaron a quebrar las rodillas de los que estaban crucificados, para que al descoyuntarse, perdóneme que use esta palabra, el cuerpo,
murieran, para poderlos bajar de la cruz y sepultarlo antes de las 6 de la tarde, que entraba ya el día de reposo. Cuando llegaron a Jesús, no le quebraron sus rodillas, y se cumplió el Salmo 22, que ni uno de sus huesos sería quebrantado, y vieron que ya él estaba fallecido, que estábamos leyendo, consumado es. Él cumplió con todo lo determinado por nuestro Padre Celestial. Pagó el precio por nosotros en la cruz. Consumado es, dijo él. Entonces, uno de los soldados incrustó la lanza en su costado, que fue cuando salió agua y sangre. Ya no había más sangre, esos 6-7 litros de sangre que usualmente el cuerpo humano tiene. La sangre bendita del Señor ya había corrido, ya la tierra se había abierto para recibir esa sangre que clama por misericordia, por justicia, por perdón. Entonces, lo interesante es que cuando uno llega al sepulcro, camina unos cuantos metros y puede ver desde una esquina del huerto de José de Arimatea el Gólgota. Ahí es donde, bíblicamente hablando, hay esa conexión entre el Gólgota y el sepulcro. Jesús fue bajado. Obviamente José de Arimatea rogó, mire qué interesante, rogó porque él amaba al Señor. Ojalá si rogáramos nosotros por los que están muertos en delitos y pecados, le rogáramos al Padre Celestial por salvación, por liberación, por sanidad. Tiene que haber un ruego. Si José de Arimatea, que estaba recién convertido, él ve la necesidad de cuidar ese cuerpo bendito, que es el cuerpo del Señor. Y estaba ya ordenado así, porque dice la Escritura en Isaías 53, pastora, que con los ricos fue su sepultura. Y José de Arimatea era un hombre muy adinerado. Porque usted ve, amados, que el dinero tenemos que utilizarlo para la gloria de Dios. Dios no nos da riquezas para atesorarlas. Si es bueno planificar hacia un futuro, una estabilidad financiera, pero que no esté en nuestro corazón la codicia o la avaricia, que es pecado. Aunque no es el tema, pero Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en eso tenemos una gran lección de José de Arimatea, de que él se despoja aun de algo tan valioso, porque es que no era solamente el sepulcro, pastora Sandra, era todo el huerto. Y dice que estaba nuevo donde lo... Exacto, todo el huerto. Es lindo porque usted llega y recorre aquel camino tan precioso, rodeado de olivos, rodeado de flores. Estaba preparado para el Mesías. Amén. Me recuerdo que el pastor Eduardo Joseph, que si nos escucha, tengo tantos años de no hablar con él, enviamos un abrazo desde Nashville, Tennessee. Él nos dijo, aquí nos vamos a sentar y vamos a tomar la cena del Señor. Y tomamos la cena del Señor en el huerto de José de Arimatea. Después de haber entrado al sepulcro y haber estado donde el Señor, yo recuerdo que yo me postré ahí y adoré a mi Señor y oré y le di gracias al Padre Celestial por darnos tan maravilloso regalo que es su Hijo Jesucristo. Y cuando salimos, una placa en madera que dice no está aquí, Él ha resucitado. Amén. Y es al tema que vamos a ir ahora. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leerlo. Usted lo puede ver con nosotros en el capítulo 28 de Mateo,
y podamos terminar, ¿verdad?, con alguna canción ahí, pastora. Dice la Sagrada Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hubo un gran terremoto. O sea, dos terremotos que hubieron ahí en Jerusalén. Uno en el momento del Gólgota y otro al momento de la resurrección. Aquí interesante. O sea, como el Señor dándonos a entender, miren, el evento de la cruz y el evento de la resurrección es como un cordón umbilical, no podemos separarlo. Y ambos deben de ser predicados, anunciados con contundencia, con fuerza, con autoridad. Amén. Porque el diablo no quiere que se conozcan estas dos grandes verdades. Que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz de Calvario, lo despojó, lo venció, triunfó sobre todos esos demonios, el infierno mismo, sobre Satanás en la cruz de Calvario. Pero la resurrección fue el broche de oro. Amén. En una nos redime y la otra nos da la esperanza. Esperanza de vida, de poder, de autoridad, que la resurrección. Y dice que removió ese ángel la piedra, la cual se necesitaban varios hombres para hacerlo, y se sentó sobre ella, como diciendo: el cielo gobierna ahora. ¡Aleluya! Adiós. Ya no gobierna la enfermedad, Sí, amén. ya no gobierna la miseria, ya no gobierna el pecado, ya no gobierna la condenación, ya no gobierna la pobreza, el temor, Amén. ya no gobierna ninguna de estas cosas, sino que ahora gobierna el cielo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Amén. Y dice: y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, porque acuérdense que habían enviado a custodiar la tumba por miedo de que se robaran el cuerpo, entre comillas. Y lo habían sellado con el sello del gobierno del Imperio Romano. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron, pastora? Dice: le adoraron. Amén. Le adoraron. O sea, en otras palabras, se postraron. La palabra adorar en hebreo, sahat, es postrarse, ¿verdad? Es derramarse a los pies de aquel que le servimos. Y ellas le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Jesús ha resucitado. Aleluya. 3 días y 3 noches, que fue la señal que el Señor estableció, porque Él lo dijo, así como Jonás
estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra, pero el tercer día resucitaría. Amén. Bajo el poder y la autoridad de Dios. Aleluya. Y ahí es donde luego, después de 40 días, dice la palabra, pastora, con pruebas indubitables, como dice Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús se le aparece en esos 40 días a más de 500 hermanos, y luego asciende a los cielos. Y yo les recomiendo que lean Hechos capítulo 1, donde los ángeles dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando? A Jesús el Nazareno. Así mismo como lo veis subir, así mismo regresará. Amén. Y lo estamos esperando. Amén. Porque Él vive, porque Él es el Señor. Aleluya. Por eso, amados, en medio de todas las circunstancias que vivamos, Jesús nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Esa es la esperanza que tenemos de vida eterna. Si alguno entre nosotros que todavía no ha recibido a Jesús, este es el momento. Amén. Incline su rostro ahí, por favor. Y mientras oímos la melodía, yo le invito a orar, a darle gracias por el Cordero de Dios que fue inmolado de antes de la fundación del mundo, como dice Pedro. A darle gracias a Dios por la salvación, la vida eterna. A darle gracias a Dios por la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Él vive. Amén. Él es el Señor. Aleluya. Y puede nacer hoy Santo. en lo profundo de tu corazón, si tú lo quieres. Amén. Romanos capítulo 10, verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recíbele, ábrele tu corazón. Este tiempo de reflexión ha sido para hacerte al final este llamado. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Si lo confiesas como Señor, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hoy mismo, en este instante, como aquel ladrón de la cruz que lo reconoció, será salvo. Dígale con nosotros: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta hora, quiero abrirte mi corazón a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados, por todas mis faltas, mi orgullo, mi vanidad, la forma en que he conducido mi vida, que no ha sido de acuerdo a tu voluntad. Dígale con nosotros: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Limpia mi mente y mi corazón de todo pecado. Yo hoy me arrepiento. Yo hoy me vuelvo a ti. Y te reconozco como mi único Señor y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Lava lo más recóndito de mi corazón. Y ahora, Señor, yo creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Te confieso como el Señor. Y ahora declaro que soy salvo por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Dile: yo me reconcilio contigo y vuelvo a la paz hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón.
agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste toda y vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amados, ha sido un privilegio Gracias, mi Señor. llegar hasta sus vidas, sus hogares, sus familias. Aquellas personas que recibieron al Señor, denle un like por ahí, escríbenos, queremos saber de ti. Si hay una congregación cristiana, sana doctrina, cerca de ti, te animamos para que regreses Amén. a la casa del Padre. Todos les estamos esperando. Amén. También puedes escribirnos al P.O. Box 210027, P.O. Box 210027, Nashville, Tennessee 37221. Y ahí nos escribes a nombre de Centro Victoria. Para vuelta de correo enviarle una Biblia, material de edificación. Si has recibido a Jesús por primera vez, recuérdate 4 puntos importantes. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia. Si no tienes una, consigue una Biblia en la librería más cercana. Amén. ¿Verdad? Tercero, busca una iglesia, una congregación cristiana donde puedas seguir creciendo en la vida de fe en Cristo Jesús. Amén. Y número 4, recuerda siempre que el ayuno y la oración junto a la lectura de la palabra de Dios te lleva a una vida fortalecida y edificante en Dios. Que Dios los bendiga a todos. Una bendecida Pascua. Y recuerden este domingo estar en las congregaciones Amén. celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abrazos y muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.